y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hacía estas observaciones sobre la justicia argentina y sobre su compromiso político. Son primitivos, es eso lo que pasa también, ¿no? En el modo incluso son primitivos. Pero efectivos. Sí, claro, tienen el poder, sí. Tienen el poder, manejan un segmento judicial, tienen casi un monopolio de medios, le llenan la cabeza a la gente. Pero bueno, la única verdad es la realidad, y la realidad llega cuando no alcanza el dinero para fin de mes, ¿no? Te van a decir peronista, Raúl. ¿Cómo? Te van a decir peronista. Soy peronista. Ah, perfecto. Bueno, un ex juez de la Corte Suprema dando a conocer su posicionamiento político muy abierto. Vamos a pensar el tema del rol del Poder Judicial, de los problemas que atraviesa en 35 años de democracia en la Argentina, y lo vamos a hacer con un hombre que representa a los magistrados de Argentina, Marcelo Gallo Tagle. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Marcelo es el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que hace muy poco, emitió un comunicado muy contundente, por ejemplo, para refutar esta noción de presos políticos en Argentina, que el mismo Eugenio Zaffaroni había afirmado. ¿Hay presos políticos en Argentina? Yo creo que no. Según Zaffaroni, los presos de las causas anticorrupción son presos políticos. Bueno, sí, justamente a esos términos fue a los que nosotros nos referimos con el comunicado. Y lo que nos preocupaba, y lo dijimos también ahí, es esa banalización a veces de algunos términos muy sensibles para nuestra sociedad, y podemos compartir o no con algún pronunciamiento que se dicte en alguno de los tribunales, pero de ahí a transformar la apreciación a la valorización de lo que es el término, es que a nosotros nos parecía peligroso, porque es un tema que a toda la sociedad nos resulta muy sensible, a pesar de estos 35 años de democracia que estamos atravesando. La opinión pública descree de alguna manera de la justicia, no confía en ella, altos porcentajes de la población. ¿Tiene que ver en esa desconfianza el hecho de que la política, los gobiernos de turno influyen en las decisiones de los jueces, en el sentido de que parece ser que a los gobiernos de turno la justicia tarda en investigarlo y espera hasta que salen del poder para investigarlos? A ver, es una respuesta con muchas aristas y compleja. Primero, tenemos mala prensa. O sea, porque los jueces... Sí, absolutamente. Porque de hecho todo lo que hace a la difusión de las noticias que hacen en la justicia son aquellas que venden y se circunscriben a un grupo muy reducido de magistrados. Nosotros tenemos casi 1000 magistrados en todo el país, entre Justicia Federal y Nacional, y nadie conoce a ciencia cierta lo que hace el grueso de los magistrados, que no venden las noticias del buen trabajo realizado por la gran mayoría de los magistrados que tenemos en el país. Ahora bien, esa falta de difusión adecuada también levanta una estadística que tampoco creo que sea adecuada, porque nosotros tenemos la experiencia de que todos los que han atravesado por tribunales, si la estadística se hiciera con todos aquellos que han atravesado procesos en el Poder Judicial, cambiaría notablemente. Muchos han opinado sobre o tienen su opinión formada sobre la justicia sin haber atravesado un proceso judicial en su vida. Pero ahora hay un dato, que es que las causas resonantes, es cierto que son las menos, las que involucran a presidentes, expresidentes, funcionarios políticos de las distintas gestiones de gobierno que han ocupado posiciones de responsabilidad, no son muchas, pero se ponen en juego cuestiones muy claves, como la corrupción del Estado, la connivencia con el empresariado, con el sindicalismo, la falta de independencia de la justicia y de la política. Entonces, de alguna manera, la opinión pública tiene razones para descreer de la justicia. Estoy de acuerdo, o sea, la lentitud en llegar a una solución no colabora en mejorar nuestra imagen. También es cierto que hay muchos artilugios derivados de la propia ley que permite ciertos derechos de defensa que hacen a muchos temas que más de un periodista a veces levanta, de cómo se va postergando la posibilidad de presentarse en juicio, de participar y de permitir avanzar en el proceso, y se interrumpe bastante el curso normal de ese trámite. Pero también está derivado un poco de la propia ley procesal, que permite ciertas herramientas para facilitar la defensa en juicio, que si por otro lado se vulnerara,
afectaría el derecho del que se está defendiendo. Eso se entiende y los procedimientos es importante respetarlos. Ahora, además de ese problema estructural, procedimental de la justicia y de las investigaciones judiciales, ¿hay presiones reales del poder político? ¿Hay personas? ¿Presiones reales del poder político sobre los jueces? A mí no me consta. Nunca he recibido ningún tipo de presión. Mucha gente con la que yo tengo trato jamás me ha mencionado haberla tenido. No puedo opinar sobre personas que no conozco, pero sí estamos permanentemente en contacto con más de un magistrado que es producto de algún tipo de presión, o por lo menos a través de los medios, cuando salen estos comunicados donde se los cuestiona desde afuera, utilizando un micrófono, sin conocer el procedimiento y sin participar en la causa, y a veces nos acercamos a ver en qué situación está la cuestión, si es que necesita desde la Asociación de Magistrados algún tipo de acompañamiento en lo institucional, no en el trámite de la causa, y no nos han mencionado en momento alguno. Que no le conste explícitamente y con evidencia ante sus ojos, entiendo. Ahora, ¿le llama la atención que haya jueces que tengan un estándar de vida y un patrimonio que es difícil asociarlo con los niveles de sueldos que tienen? Y a ver, hay cuestiones que a veces sí se resultan llamativas, pero está la posibilidad de averiguarlo esto a través de la apertura de las declaraciones juradas. Está bien, la apertura de declaraciones juradas se puede hacer, pero cuando la apertura de declaraciones juradas muestran propiedades que no se condicen con los sueldos, ¿a ustedes les preocupa como jueces? Nos preocupa, hemos participado y más de un juez ha sido removido por estas cuestiones. ¿Cree que esa es apenas la punta del iceberg y hay un estado de cosas más preocupantes en la justicia? ¿Que hay más jueces en esas condiciones, pero no se los ha investigado lo suficiente por los silencios que hay un poco cómplices? ¿Silencios cómplices por quiénes? No, entre la política y la justicia, entre parte de la justicia. A ver, yo creo en la honorabilidad de los magistrados y en la actividad que cada uno despliega y en la seriedad y la pasión con que cada uno lo hace. Que eventualmente a través de ciertas noticias que a veces se difunden, a uno también lo hacen abrir los ojos sobre algunas cuestiones, es cierto, pero tenemos las herramientas para que esto se aclare y a través del Consejo de la Magistratura sería el lugar indicado para hacerlo y en algunos casos se ha avanzado y se han abierto declaraciones juradas y se ha investigado qué es lo que ocurría con cada uno de estos patrimonios. ¿Está demasiado politizado el Consejo de la Magistratura para ser de órgano que revisa de alguna manera la probidad de los jueces? Desde nuestro punto de vista en la Asociación de Magistrados, sí. Nosotros consideramos que el Consejo de la Magistratura, teniendo las características que debe tener, debiera tener una composición con una cantidad de magistrados muy superior a la que hoy por hoy tiene. La última reforma, que todavía está en tratamiento en la Corte sobre la cuestión, advierta que tenía la presidencia del ministro de la Corte, del presidente de la Corte, que ya no la tenemos, y una mayor participación, que la anterior ley ya era exigua la participación de los jueces, y tiene una participación del órgano político que en lo que desde nuestro punto se refiere nos parece más desproporcionada y no mantiene la equivalencias de partición de cargos que debiera tener con la participación de jueces. De hecho, en otros países la participación de jueces es mayoritaria por sobre todo los demás estamentos. Ahora, ¿son países donde la justicia funciona de manera más transparente? No. ¿A qué países se refiere? España, por ejemplo, tiene una participación de magistrados muy superior, casi comprar que lo que se está haciendo está bien, y si no se está haciendo bien, tener los remedios que correspondan. Pero es una participación donde se está definiendo la disciplina, la designación de los jueces y la administración del Poder Judicial con injerencia de otros estamentos que nada tienen que ver con la justicia. Lo escuchamos a Eugenio Zaffaroni, dando a conocer su posicionamiento político, considerándose peronista. ¿Es un problema para la justicia que los jueces anuncien su militancia política? Al juez de Dolores, Ramos Padilla, se le atribuía una militancia kirchnerista por ser parte de Justicia Legítima. A ver, yo creo que es adecuado, y de hecho casi la mayoría lo deben tener, alguna ideología a la que adhieren. El tema es que al momento de cumplir la función y resolver una causa judicial, eso tiene que ser ajeno a cualquier tipo de ideología. Creo que la gran mayoría sí lo respeta, yo no creo que se involucre la ideología al momento de resolverlo. Si lo hiciera sería un inconveniente. Al juez Bonadío se le imputa desde el lado del kirchnerismo un sesgo en contra de los funcionarios y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de los funcionarios kirchneristas.
Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea de esa forma. Yo creo que está investigando y bueno, es un caso resonante, sin duda, pero no creo que tenga algún tipo de inclinación en favor o en contra de alguien. De hecho, nosotros lo hemos sostenido en más de una oportunidad. Cuando nosotros como asociación salimos a hacer algún reclamo sobre algún tipo de injerencia sobre el Poder Judicial y la afectación de nuestra independencia, nos tildan o de opositores o de oficialistas. Y en realidad nosotros no somos ni opositores ni oficialistas, sino que tratamos de mantener un adecuado equilibrio y un respeto absoluto por la independencia del Poder Judicial. Nosotros debemos trabajar en forma independiente y sin las presiones que se hablaban antes, de cualquier naturaleza. ¿Cree que el funcionamiento de la Corte Suprema y los fallos que ha estado emitiendo la Corte están libres de la influencia política? Yo creo que sí, yo creo que sí. De otra manera, tendríamos que advertir que hay algún proceder inadecuado en el dictado de esos fallos. Yo creo que nuestra Corte actúa en forma independiente. La lectura política que algunos analistas hacen de que los fallos en minoría de Carlos Rosenkrantz benefician de alguna manera al oficialismo y los fallos en mayoría de Rosati y Lorenzetti al kirchnerismo, ¿eso es una lectura que comparte? No, que tengan algún impacto favorable o desfavorable a uno u otro, cualquier fallo, es indudable que eso puede ocurrir. Ahora, que los fallos se sigan siendo dictados con un direccionamiento e intencionalidad previa, no creo. No creo. ¿Cómo ve el tema de las escuchas telefónicas que se filtran cada tanto a la opinión pública a través de los medios de comunicación? ¿Qué pasa en el Poder Judicial que esas filtraciones se están dando con tanta frecuencia? Sí, me preocupan y mucho. De hecho, incluso la Corte hace poco reglamentó esa cuestión porque también creó o advertía a través de ese pronunciamiento una seria preocupación de la Corte porque es una manera de desnaturalizar y alterar en la investigación. ¿Pero es un problema de los jueces, de la cadena de custodia de esas grabaciones, o es un problema de los servicios de inteligencia operando en la justicia? Sinceramente, escapa a lo que yo conozco de cómo funciona ese circuito y desconozco en qué lugar del circuito esto se filtra. En todos los casos me preocupa. Espero que con este pronunciamiento de la Corte se pueda seguir un circuito mucho más seguro e identificable en qué punto del circuito se produce la filtración. Ahora, uno ve el funcionamiento, por lo menos en las películas o en casos resonantes de la opinión pública de otros países, en los que los jueces son muy puntillosos de los procedimientos. La Argentina, que es un país con estándares bajos en muchos temas y en muchas áreas, no hace pensar que esos protocolos. Conocemos las fotos de gente fallecida, asesinada en delitos violentos, se filtran también a los medios. Es decir, en cada una de las instancias de las investigaciones policiales o de la justicia donde debería protegerse secreto, finalmente se conoce. Hay una autocrítica de los jueces de que ese sistema no está funcionando y de que en parte son responsables. A ver, vuelvo a lo que dije antes. O sea, habría que ver en qué punto del circuito y de la cadena se filtran esas fotografías. Hubo muchas que fueron aparentemente, según lo que circulan los medios, tampoco me consta, habrían circulado desde algunos medios de seguridad, desde unas fuerzas de seguridad. Y de hecho se ha removido a cierta cantidad de personal de la fuerza de seguridad. Sé que se está investigando en cada uno de los casos resonantes que han salido a la luz fotografías cuando no debieron haber salido y ignoro cómo avanzó la investigación, porque no somos parte en la causa, no ha tomado difusión esa investigación en su continuidad, pero ya al momento en que salieron las fotografías, rápidamente se difundió personal que había sido removido. Ahora, Marcelo, yo lo escucho muy atentamente y muy interesada y lo que veo es que en su análisis la situación y el desprestigio del Poder Judicial para los ciudadanos en Argentina tiene que ver con una cuestión de cómo se estructura el mensaje, un tema de problema de prensa y de mala comunicación, y no con un problema estructural, cuando las investigaciones periodísticas, serias, de largo plazo, profundas, demuestran que hay una especie de connivencia entre parte del Poder Judicial y una estructura espúrea de corrupción en el Estado. ¿No debería ser afirmado o investigado o promovido una investigación desde la Asociación de Magistrados o por lo menos sincerado ese tema? A ver, no es función de la Asociación de Magistrados ese tipo de investigaciones. Sí hemos acompañado sobre todo a los consejeros jueces de la magistratura, cuando en alguna oportunidad han impulsado algún tipo de investigación, porque nosotros también, desde el Poder Judicial en general,
nos interesa que los malos funcionarios dejen su puesto de trabajo. Es indudable. No es nuestra función investigarlo. No, entiendo, pero promoverlo, sí, querellantes, podría ser. No, pero sí nosotros acompañar a los consejeros de la magistratura, jueces, los cuales más de uno, en toda la historia que lleva el Consejo de la Magistratura, más de uno de ellos han impulsado investigaciones. Lo que pasa es que también es cierto que muchas de estas cuestiones, con la efervescencia de la primera noticia, se acompaña la cuestión y no se acompaña por ahí en el avance de esa investigación. Es cierto, por ahí no es muy marketinera la investigación que continúa haciéndose, pero hay muchas denuncias que se han hecho con el tema de las fotografías, con el tema de los procedimientos. Hubo participación por el Poder Judicial desde adentro para investigar estas cuestiones. Marcelo, a los miembros de la asociación les preocupa más un eventual triunfo de la fórmula Fernández-Fernández a partir de los dichos del candidato a presidente Alberto Fernández en relación a que es necesario rever alguno de los juicios que se están llevando adelante en temas de corrupción. No, en absoluto. No, a nosotros no nos preocupa quién pueda triunfar en la próxima elección presidencial. Lo único que nos preocupa, sea quien fuere, es el respeto por la independencia del Poder Judicial. Y desde ese punto de vista nosotros nos hemos salido a hacer algún tipo de pronunciamiento contra los dichos de Alberto Fernández, pero no han tenido tanta repercusión y también hemos salido contra el jefe de gabinete. Contra el jefe de gabinete y con anterioridad también hemos salido a hacer otros cuestionamientos a integrantes del actual Ejecutivo. Por eso digo, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ninguno, sino de la defensa y de la posibilidad de trabajar independientemente y sin ningún tipo de injerencia externa. Eso mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, comparando la gestión anterior, 12 años de gobierno kirchnerista, casi 4 años de gobierno de Cambiemos, ¿cómo ha sido la relación entre el Poder Judicial y la política comparativamente entre esas dos gestiones? A ver, tal vez hemos tenido que salir en más oportunidades en la gestión del anterior Ejecutivo y hasta tuvimos que iniciar desde la Asociación de Magistrados un amparo por considerar que era inconstitucional una ley que había circulado sobre la democratización de la justicia. Amparo que finalmente se obtuvo sentencia favorable y en ese sentido salimos a defendernos. Hemos tenido nuestros embates con el actual Ejecutivo. ¿Cuáles? ¿En qué temas? ¿Cómo? ¿En qué temas? Comentarios donde salían a cuestionar la actuación de algún juez por los micrófonos en lugar de, y así salían nuestras comunicaciones, de si había motivos para sospechar de una actuación deficiente o incorrecta de algún magistrado, iniciar la denuncia a través del Consejo de la Magistratura y no a través de los micrófonos para cuestionar esa actividad, que lo que hacía era generar en la gente un mayor descrédito que daba en el comentario periodístico que salía por los micrófonos y nunca se investigaba la cuestión. Sí, entiendo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en lo que va de este año, al principio del semestre, yo lo he repetido varias veces, serios cuestionamientos en 3 casos de motochorros. Claro, sí. Claro, pero los 3 casos salieron en lo mediático del día, distintas personas a cuestionar cómo se liberaba a esa persona y nadie continuó la investigación. Y las liberaciones estaban correctamente dictadas. Todo eso no fue noticia. Y el más resonante fue el tercero, donde pretendían que quedara detenida la persona que se sospechaba como quien había cometido el delito y las personas afectadas por el delito no lo reconocieron como el autor del hecho. Entonces, esas partes de las noticias después no surgen y nos obliga a nosotros a salir a hacer algún tipo de reclamo, protesta o cuestionamiento sobre esos avances. Hay un nuevo informe de la Fiscalía número 6, aquí, la Fiscalía Criminal y Correccional número 16 de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que de junio a junio, de junio de 2018 ahora, los casos que se judicializaron, el 90% se trata de delitos menores cometidos por gente que se cayó del sistema por la crisis económica. Jóvenes que han quedado desempleados y terminan presos por hurtos o pequeños delitos y bueno, y esos son los que llegan en masa a la justicia. Hay una desproporción entre el delito de guante blanco y el otro delito que afecta a la pobreza y que a la justicia le resulta más fácil, digamos, enfocalizarse, pero en esa en esa desproporción hay una cierta injusticia. No conozco la estadística, debe ser de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí.